Y esta semana ha sido una semana bastante divertida por este aumento de precio de Sony a su PlayStation 5. Ustedes saben que se aumentó el precio en muchos países, $50 o 50 euros, excluyendo, señores, Estados Unidos, eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Se ha revelado una serie de causas por la cual que la inflación, que sí o qué, una serie de informaciones realmente que no son ciertas. Y en este video te voy a revelar cuáles son las razones reales por la cual Sony tuvo que aumentar este precio a su PlayStation 5. Así que quédate hasta el final para que te enteres, porque aquí en el club damos todos los detalles con datos reales. Así que comencemos. La realidad es que minoristas japoneses han revelado que existe un nuevo modelo del PlayStation 5 llamado CFI 1200, el cual se lanzará el próximo 15 de septiembre de este año, el cual va a coincidir con el aumento de precio que está haciendo Sony a su consola. Pero también, señores, esta consola ya llegó a Australia, señores. Australia es el primer país en obtener este nuevo modelo y se ha podido identificar los modelos CFI 1202B que corresponde a la consola digital, como también el CFI 1202A que es la consola de disco. Estas consolas se han comprado en tiendas australianas incluidas EB Games, Harvey Norman y JB Hi-Fi, y eso se ha adquirido, estas consolas se han adquirido ya hace más o menos como una semana. La única diferencia inmediata entre estos modelos y el modelo anterior 2021 es que se ha podido deducir de que ambos productos tienen un salto en lo que se refiere a su peso, señores. Ha habido un cambio y esto da como resultado de que algunas partes internas de la consola se ha cambiado. La consola al PlayStation digital, la 1202B, es 200 gramos más liviana, señores, es decir, 500 gramos más liviana que la PlayStation 5 digital del lanzamiento digital, señores. Y según el manual, la de disco es de 300 gramos más liviana, o sea, 600 gramos más ligera que la consola original de disco, señores. Y esto significa que este modelo ahora pesa lo mismo que la consola digital de lanzamiento, o sea, se ha hecho un cambio importante en los componentes del PlayStation 5 para poder hacer este cambio de precio. Aquí te muestro las especificaciones extraídas de estas consolas, pero también te voy a dejar una tablita para que veas las diferencias en el peso de la consola de salida, la revisión del 2021 y la revisión del 2022. Ustedes saben que la revisión del 2021 también sufrió de cambios en lo que se refiere a su disipador térmico, el cual resultó en un cambio de peso, señores. Ustedes saben que se disminuyó lo que era el cobre y también se hicieron algunos cambios en abanicos, algunos temas ahí, un tornillo que se cambió, una serie de cosas, y esto también resultó en una disminución importante de lo que se refiere la consola per se. Ahora dale para acá, se rumora de que el PlayStation 5 también ha tenido un cambio en lo que se refiere a su procesador, a su System on Chip, señores, que va a realizarse ahora supuestamente en un proceso de 6 nanómetros, lo cual va a incrementar la disponibilidad de la consola. Usted sabe que actualmente hay una escasez seria de PlayStation 5 y realmente este negocio a Sony no le está dejando bastante en lo que se refiere de no tener la disponibilidad, dado que ustedes saben que su negocio es la venta de hardware. Entonces, al hacer estos cambios, realmente le va a salir un poquito más costoso y por lo cual está amortiguando los precios, aumentándolos y así va a incrementar lo que sería su disponibilidad de la consola. Señores, ya hace 2 años que el PlayStation 5 salió y todavía existe escasez. Las revisiones de consolas es algo sumamente natural y normal en este mundo de los videojuegos. Sin embargo, lo que nunca habíamos visto, lo que nos resulta un poquito extraño es este aumento de precios, señores. Normalmente las compañías se hacen cargo de estos costes para que, ¿verdad?, bajarle, que el cliente no sufra ese impacto económico de este aumento. Realmente es algo bastante innovador que ellos están tomando, pero sí recuerdo bastante bien cuando en el 360 llegamos el board, el procesador Zephyr. Ustedes recuerdan que después se tuvo que hacer una mejora al Falcon porque estuvo dando bastantes problemas con lo que era
las tres luces de la muerte. Ustedes recuerdan aquel entonces, realmente una pesadilla para muchos de nosotros, incluyéndome, hasta que llegó esta revisión, el Jasper, que fue la versión definitiva del 360, un 360 totalmente renovado, otros procesos, y realmente estos problemas fueron corregidos. Ahora en el PlayStation 5, que ha sido la consola que más, digámoslo así, que más revisiones ha tenido, ustedes saben que quizás hay algunos temas ahí. Ahora se refiere al tema de la disponibilidad, y es por la cual el PlayStation supuestamente está haciendo este aumento de precio. Lo que sí es interesante es cómo Sony ha disminuido el peso de su PlayStation 5. Señores, 600 gramos no es poca broma en lo que se refiere al peso de un dispositivo. Realmente ellos de una forma u otra han buscado las alternativas para disminuir el peso, pero también a favor de ellos, porque recordándoles que cuando ellos hicieron el corte de lo que es el heatsink, el cobre es bastante caro. Este cobre, al cambiarse y ser más pequeño, esto es un ingreso también, un costo menor que ellos están teniendo en producción de la consola. Les recuerdo que si han visto mis videos pasados relacionados a los números de PlayStation y los movimientos de PlayStation, se van a dar cuenta de que Sony realmente está sacando bastante dinero en lo que se refiere a hardware, y hacer estos movimientos a ellos les resulta bastante cómodo. Ahora bien, esta producción supuestamente hay que ver cuando se destape uno de estos PlayStation 5 que se han comprado en Australia, ver si realmente el System on Chip ha sido fabricado en un proceso de 6 nanómetros, lo cual puede incrementar, no tanto, ligeramente, el precio de las consolas, pero realmente se espera de que ahora exista mayor disponibilidad de la misma, y también va a haber quizás más oportunidades para los usuarios de adquirir su PlayStation 5, tomando en consideración de que hemos pasado por muchas situaciones de scalping y muchas situaciones realmente que ya hay personas que no están casi ni interesados en adquirirla, porque casi siempre tienen problemas en lo que se refiere que tú tienes que comprarla sobreprecio. Entonces ahora, al hacer este incremento de precio, quizás habrán usuarios que no se motiven a comprarla, pero que sí te puedo asegurar que los usuarios, los que son fieles a la marca, definitivamente la pueden poner a $800 y realmente la van a comprar. Así que déjame saber aquí tus impresiones sobre este caso, señores. Esta motivación por la cual Sony ha hecho este aumento de precio no ha sido como se ha ventilado, de que ha sido por inflación, por una serie de cosas, porque yo le he salido de porque sí, de que a ellos les ha dado la gana hacer este aumento de precio. No ha sido así, señores, ha sido realmente por este nuevo modelo que están lanzando, que hay un cambio, y este cambio realmente no sé cómo ellos no absorbieron ese costo. Es un costo que yo entiendo que realmente los usuarios no deberían pagarlo, porque estarías alterando ya el precio de fábrica. El precio inicial que me prometiste está cambiando, y en algunos países los estás manteniendo, pero en otros lo estás aumentando. Realmente déjame saber aquí debajo tus impresiones sobre este movimiento, y estas son las razones reales por la cual Sony ha aumentado el precio de su PlayStation 5. No se lleven de nadie por ahí que anda adivinando, que haya especulando. No se lleven de esas personas, y mantente activo a lo que es el Club Gaming and Tech. Aquí te traemos los datos reales sobre los cambios, los movimientos que se van dando en el mundo de la tecnología y los videojuegos. Suscríbete si te gustan estos videos, déjanos un like que nos ayuda bastante a llegar a más personas. Comparte este video a aquellas personas que andan adivinando y no saben de verdad qué ha pasado aquí. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.